que te ha contratado para la organización de este evento. Y bueno, vamos a proceder a la presentación, que por mi parte les adelanto que va a ser muy corta. A mí me gustaría presentar, introducirles en los objetivos y en el contexto en el que surge esta iniciativa. Saben que en TEA tenemos una exposición que se llama Espacio P, que surge en torno al movimiento que giraba en torno a Pedro Garey y el colectivo identificado en esa exposición. Y a iniciativa de Karin Ollesslager, que tenemos ya por aquí y que en breve la verán en pantalla, porque desgraciadamente no ha podido acudir por motivos de agenda, nos propone la idea de organizar desde TEA, a raíz a propósito de la exposición, una reflexión sobre la conceptualización en estos momentos, en la segunda década del siglo XXI, en torno a una serie de variables que fueron bastante influyentes en el devenir del proyecto Espacio P, en la trayectoria de ese colectivo y conceptos que nosotros entendemos a día de hoy que son muy interesantes. Trabajo contemporáneo, autogestión, independencia, ciudadanía, cultura, arte. Decidimos no hacer algo, no cubrir simplemente el expediente, sino que decidimos aprovechar esta propuesta de Karin pues, para traer esa reflexión, adaptarla al caso canario e intentar proponer, por lo menos organizar un programa que propiciara la consecución de alguna conclusión o simplemente, como mínimo, la concentración de diferentes colectivos a través de esta convocatoria abierta. Entonces, en ese momento contactamos con Susana Gutiérrez Padín, que es una gestora cultural y especialista en políticas públicas también, que ya había realizado previamente un trabajo de mapeo y de identificación de colectivos, sobre todo en la isla de Tenerife, para otros proyectos y con la que también hemos trabajado para otras actividades en TEA y establecemos las bases. Entonces, nos pareció de utilidad y nos pareció que sería interesante, no solo para nosotros, sino para las personas que invitaríamos, pues comenzar justificando la pertinencia de esta actividad. En segundo lugar, propiciar una mirada por parte de un experto académico, por llamarlo de alguna manera, que en este caso es Rubén Martínez, a quien agradecemos también la deferencia y bueno, sobre todo la voluntad y la participación que ha tenido en este proyecto. Y en segundo lugar, propiciar también una reflexión más centrada en el caso canario. Para eso tenemos a Dalia de la Rosa, que también desde una perspectiva académica, pero desde una perspectiva también muy práctica, porque Dalia, una de sus virtudes es también eso, propiciar una reflexión sistematizada, analizando los datos, la trayectoria y un trabajo a pie de calle, como ella realiza pues, a nivel profesional y también a través de la participación de un colectivo como Solar, una asociación como Solar, porque siempre creemos que reflexiones al aire o establecer barridos, establecer una mirada sin entender desde dónde estamos realizando esa mirada, pues a veces no es muy útil. Hemos conseguido pues, contar con la participación de todas estas personas y entonces en ese momento, en unas fechas tan estupendas como el pleno mes de agosto, Susana entra en la tarea y consigue pues, ir identificando, contactando y proponiendo la participación en esta iniciativa pues, a muchos colectivos y además diseñamos la jornada desde una perspectiva de apertura absoluta, pues para que aquellos colectivos que se nos hubiesen escapado de ese trabajo de mapeo realizado inicialmente, pues que se sintieran involucrados y que fuera un entorno fácil para asistir y para participar de esta reflexión, de este marco reflexivo que queremos establecer actualmente. Por nuestra parte, simplemente nosotros
queremos que sea una mañana útil, nos apetecería, o sea, creemos que puede ser una mañana útil. Un poco revisando hitos o citas similares, tampoco hemos encontrado muchos encuentros de este tipo. Hay colectivos muy dispares. Hemos intentado siempre que criterios, hemos intentado aplicar criterios, hemos buscado diferentes tipos de organizaciones, de colectivos que no tuvieran un carácter empresarial, o sea, que figurara el sin ánimo de lucro, que estuvieran vinculados de una u otra manera con el trabajo de diferentes disciplinas artísticas. Saben que TEA está especialmente vinculada a las artes visuales, pero no tenía que ser solo artes visuales, y era muy interesante también la integración de la contemporaneidad como una variable de trabajo en estos colectivos, ¿no? Eso era por ordenar un poco el trabajo de mapeo que hicimos inicialmente. A partir de ahí, sí nos parecía muy interesante pues, una contextualización de esta propuesta respecto a la exposición, y por eso yo creo que es interesante oír a Karin y ver qué nos depara la mañana. A mí simplemente agradecerles a ustedes que hayan venido, que hayan reservado este hueco en la mañana para pasarla aquí en TEA. La idea que tenemos es, pues han visto el programa, está en abierto. Inmediatamente a las 10:30, o según terminemos la presentación, pasamos a la conferencia de Rubén. Después tendremos vía Skype, porque no hemos conseguido tenerla aquí, a Dalia de la Rosa, pero bueno, está todo preparado, inmediatamente después de la conferencia de Rubén, y después del descanso del café, pues la sesión de presentación, tal y como les he ido comunicando Susana, presentación y debate y reflexión común y en abierto. Así que muchas gracias, Susana, por el trabajo, gracias, Rubén, a Dalia se lo comentaremos después, y bueno, también sobre todo a Karin por traernos esta iniciativa, por haber comisariado de una manera tan afortunada el proyecto de Espacio P, que expositivamente es un proyecto que ha aportado bastante calidad al trabajo de TEA y que gusta mucho a todos los visitantes que la han podido ver. Y bueno, y comentarles también que a las 2 tenemos previsto hacer una visita muy rápida a la exposición antes de irnos al encuentro del almuerzo, para aquellos que vengan de otras islas o que no hayan podido ver la exposición, pues que sepan de qué estamos hablando. Así que, Karin, si te parece. Aquí estamos. Buenos días, todas y todos. Me estoy escuchando con un eco, pero bueno, aquí estamos. Lamento no puedo estar allí en persona. Sí, os adelanto que el próximo fin de semana, sábado y domingo, estaré. Me ofrezco a acompañaros a una visita guiada a las y los que podéis y tenéis interés en adentraros más en la historia del Espacio P. Agradezco mucho al TEA primero de haber contribuido y haber participado en la producción de la exposición del Espacio P, que es una iniciativa conjunta entre la Comunidad de Madrid, el K2M, TEA y Laboral Centro de Arte y Creación Industrial aquí de Gijón. Me gustaría, en primer lugar, hacer un breve apunte de cómo surgió Espacio P y cómo evolucionó durante más de 16 años. Y luego contribuir con unas reflexiones generales porque me parece imprescindible que esos espacios independientes y autogestionados sigan existiendo a partir de un disenso con las estructuras consensuadas del arte contemporáneo, como es un museo, una galería, pero también una sala de conciertos o un teatro, porque las prácticas artísticas contemporáneas se mueven hoy transversalmente entre distintos ámbitos. Las instituciones no siempre están preparadas para ello y de hecho, las prácticas artísticas que surgen, sobre todo a partir de los años 60, son prácticas que requieren
nuevos espacios para la investigación, para la producción, para las exposiciones que suelen ser también en formatos híbridos y Espacio P. De hecho, cuando surge en el 81, surge a partir de una necesidad vital de un joven artista canario que había aterrizado en Madrid en el 74 con apenas 22 años, que es Pedro Garel. Él inicialmente se había trabajado en las prácticas artísticas tradicionales, en la pintura, con la música, pero cada vez más dentro de la práctica pictórica tradicional, pues implicaba su propio cuerpo en la acción de pintar, hasta tal punto que a partir de un momento dado pues se da cuenta que más que el pincel es su propio cuerpo como herramienta de expresión lo que le interesa desarrollar, y lo mismo en vez del lienzo y de otros soportes tradicionales, pues trabajar con el cuerpo individual, pero también con el cuerpo colectivo, con otros artistas que están desarrollando sus prácticas en esta misma línea. Tiene su primer gran presentación en público en 1977 en la Plaza de Colón, donde trabaja con otros, sobre todo con amigos, incluso familiares, con un planteamiento de escultura viva donde la tela, el lienzo se convierte en una especie de piel semielástica dentro de la cual pues, se desarrolla toda una interacción entre distintos cuerpos con el entorno circundante de la propia Plaza de Colón, acompañado además por un grupo de músicos que interactúan con los performances en el sentido de desarrollar los planteamientos sonoros a partir del movimiento de los cuerpos, no al revés, porque en la danza tradicional es la música el que marca el movimiento corporal, y lo que ellos plantean es que el movimiento corporal pues marca, se convierte en una especie de notación para los músicos. Pues después de estas primeras experiencias, el 77, pues se da cuenta que necesitan un espacio propio donde desarrollar estos planteamientos incipientes. Lo encuentran en el sótano de una antigua sastrería en la calle Núñez de Arce 11, en pleno centro de Madrid, y donde empiezan a ensayar y plantear este espacio como lugar de encuentro y de trabajo conjunto entre varios artistas. La manera de mantener este espacio desde un principio se planteó por una parte, considerando que el espacio es un ente más dentro del colectivo, que cuando hay una actuación o cuando hay una intervención en el espacio público con unos radios, pues se compacte entre todos los que participan, más el espacio que también tiene que mantenerse y nutrirse y sirve de soporte de todo este colectivo. Y el segundo elemento es la formación continua, organizando clases de performance, organizando pues otro tipo de talleres y de encuentros a partir del arte de acción, conectándose con artistas que intervienen en esas acciones, que son los fotógrafos, que son artistas que trabajan en el ámbito audiovisual, del vídeo, incluso del cine experimental, el ámbito de la poesía de acción, y
poco a poco se va aglutinando en torno a este grupo inicial toda una serie de artistas de distintos ámbitos que empiezan a trabajar juntos en este lugar de ensayo. Y ahí, a partir de allí se desarrolla una dinámica que os puedo asegurar ningún otro espacio tradicional del arte hubiera podido propiciar en su momento. De modo que este espacio de ensayo y de talleres pues, se abre de una manera muy orgánica también a considerar que donde se puede ensayar y donde se puede producir y donde se pueden dar clases, pues también se puede exponer. Con lo cual se abre el espacio tanto a exposiciones, teniendo en consideración que un lugar de apenas, inicialmente los primeros años eran 90 metros cuadrados lo que tuvieron, un espacio muy pequeño, luego duplicaron porque cogieron no solamente sótanos, sino también la planta baja como espacio de encuentro, de ensayo y de exposiciones. Y lo que se hacía evidente que no eran tanto los metros cuadrados lo que tenían importancia, sino lo que tenía importancia es la dinámica de trabajo, la energía, el movimiento, lo que era importante, porque en esos 90 metros cuadrados, si miráis un poco el timeline del espacio-pie en la exposición, pues cabían muchísimas cosas. Por la mañana pues se ensayaba o se producían obras nuevas, obras en conjunto, en donde intervinieron, pues lo que comentaba antes, este fotógrafo, artistas de vídeo, de la poesía experimental o y por supuesto el arte de acción, pero es un poco el arte de acción el que va aglutinando y que va dinamizando toda una serie de actividades que nos llevan desde la investigación, la producción, a la exposición y la difusión de las actividades que se están desarrollando ahí. Actividades en que en su momento no tenían cabida o apenas tenían cabida en los espacios tradicionales del arte. Por lo tanto, no solamente intervinieron en el propio sótano, sino también intervinieron en las calles, en las plazas, con mucha dinámica de interacción con los transeúntes y con todo tipo de personas que presenciaron de alguna manera las intervenciones que estaban desarrollando ahí. Sí os puedo decir que en esta situación de aislamiento dentro de la escena artística tradicional y consensuada que existía en los años 80 en Madrid, conectaban a través de, sobre todo a través de una red existente de distribución de audio, de vídeo y iba a decir del net art, del mail art, con otros artistas y iniciativas en todas partes del mundo. En su momento existía una red bastante sólida de encuentros y festivales autogestionadas de similares características, aunque si entramos en los detalles de la autogestión, por ejemplo, en países como Holanda o Alemania, esta autogestión sí estaba apoyada económicamente por las instituciones públicas, no necesariamente por cultura, sino incluso por instituciones que tenían que ver con el empleo y el trabajo, porque se entendía que estas iniciativas autogestionadas pues, generaban trabajo y generaban una dinámica de formación que merecía ser apoyada institucionalmente en esos ámbitos. De hecho,
centros como el V2 en Holanda, el V2, sigue existiendo y ha podido evolucionar, puesto que contaba con este apoyo institucional en cuanto a la infraestructura básica, donde se dignificaba el trabajo de todos los que estaban metidos en la gestión y organización de esos espacios. Aquí en España no ha sido así hasta donde yo conozco hasta el día de hoy, pero incluso me encantaría que este punto, pues, en algún momento del debate, pues, se tenga en consideración, que me parece importante porque las propias prácticas artísticas, el arte y la cultura en su conjunto necesitan estas dinámicas de innovación y de desarrollo precisamente a partir de esos espacios que surgen en las periferias de las estructuras consensuadas, pero que en un momento dado, como hoy efectivamente está ocurriendo, incluso las instituciones se han ido retroalimentando de ese tipo de experiencia, como ejemplo para convertir un espacio expositivo en un laboratorio, en un espacio dinamizador de otras prácticas, donde puede confluir, pues, la acción con la instalación y con dinámicas que enriquecen hoy en día el conjunto de las instituciones dedicadas a las prácticas artísticas contemporáneas, y donde aquello que surgió en los sótanos, que surgió en los garajes, pues está renovando y está dinamizando desde el Reina Sofía, el MACBA, el K2M, el propio TEA y otras instituciones donde aquella innovación, pues hoy en día, pues ha entrado dentro de una dinámica institucional donde también sería interesante poner la lupa y ver realmente qué implica a todos los niveles, sobre todo por parte de aquellos que rompieron allí la lanza para cuestionar y para generar un diálogo con el entorno y con los retos que la sociedad planteaba en su momento. Esto, viendo el tiempo que tengo a disposición, puedo plantear de entrada, abierta a participar luego también en el diálogo, en las preguntas en torno a estos temas. Gracias. Os he perdido. Ahora sí, estamos esperando la conexión. Muchas gracias, vale, Karen. Pues tal y como teníamos previsto, si te parece, Rubén, bajas y te voy presentando. A medida que Karen iba avanzando un poco las variables que desde su perspectiva le interesaba manejar, nos íbamos, o yo por lo menos me iba reconfirmando en la pertinencia de la presencia de Rubén hoy entre nosotros. Rubén Martínez Moreno actualmente forma parte del Instituto de Gobierno y de Políticas Públicas de la Universidad de Barcelona, y además es miembro de la Hidra Cooperativa, que es un proyecto bastante interesante, también vinculado a la Fundación de los Comunes en Barcelona principalmente. Él está especializado en variables relacionadas con la práctica de la innovación social, con las políticas, está especializado en las políticas públicas y en la conceptualización también de las nuevas economías.
por acudir a su currículum. Entre 2002 y 2011 fue fundador y codirector de eProduction, empresa centrada en la economía política de la cultura, donde colaboró también con otro conocido de TEA y de la isla. Pues tanto Rubén como Jaron Rowan son personas que han venido en otras ocasiones para reflexionar sobre algunas cuestiones que hemos planteado. La última vez que estuvo Rubén aquí en Tenerife, creo que fue aproximadamente hace unos 4 años, vino para hablar sobre cultura política e ideología en un momento en el que comenzaba el mandato del 2015, efectivamente fue en el 2015, y creo que conseguimos organizar una jornada bastante interesante sobre estos elementos. Pues Rubén, desde eProduction, como les decía, se desarrollaron algunos proyectos editoriales, como el libro de Innovación en Cultura, una genealogía crítica de los usos y el concepto, y bueno, es autor también más recientemente de otros libros como Jóvenes, Internet y Política. Y ha participado en muchísimos congresos y seminarios internacionales sobre políticas públicas, gestión comunitaria y la conceptualización también, como decías, de la cultura como un elemento comunal. Es una de las variables que a mí personalmente más me interesan de Rubén. Nuevamente, muchas gracias, Rubén, por venir por aquí y bueno, vamos no, si no te importa, nos ponemos por allí para dejarte a ti el micrófono principal. Vale. Muchas gracias. A ver, un segundo que me coloco. Estoy aquí con 2 teclados, como Nacho Cano. Bueno, pues hola a todos y todas. Soy Rubén Martínez. Y, bueno, gracias primero por la invitación y a Jerónimo y Altea y por todo el trabajo que ha hecho Susana, que a mí me ha facilitado mucho el poder hacer esta intervención. Como decía, soy Rubén de la Hidra Cooperativa, que básicamente la Hidra Cooperativa es un proyecto asociativo donde de alguna manera intentamos pensar la economía urbana desde una visión no econométrica, es decir, entender que la economía no son solo mercados de oferta y demanda, sino que hay una producción de saberes y culturales que también generan beneficio, pero, y aquí está el debate, ese beneficio no se redistribuye, ¿no? Pensad que yo vengo de Barcelona y que voy a hablar de parte, es decir, voy a hablar de la experiencia y las prácticas que hemos pensado desde Barcelona, y esa ciudad tiene diferentes singularidades, una historia desde luego es muy singular, pero también ha tenido la capacidad de entender la producción cultural en su vasta acepción, no solo museos, teatros, etcétera, sino la producción cultural más, si se quiere, disidente o fuera de la norma, entender todo eso como un activo de la ciudad, ¿no? Y ha entendido que la cultura podía ser un recurso para generar atractivo sobre el territorio, generando contradicciones como que a veces donde más producción gestionada colectivamente, autogestionaria, también genera más valor sobre el suelo, ¿no? Tiene un efecto directo sobre, por ejemplo, el precio del suelo. Eso es economía política, en la medida en que ese valor no se redistribuye. Pese a que se produce desde la autogestión, ese valor suele ser privatizado, ¿no? Y ahí está un poco, por haceros un poco un manifiesto de qué intentamos hacer en la Hidra, ese es un poco el tipo de contradicciones que intentamos de alguna manera politizar, ¿no? No puede ser que la economía urbana siga funcionando como en el siglo XX y que la forma de extraer renta funcione como en el siglo XXI, ¿no? Hay un desvío ahí respecto a, insisto, cómo se redistribuye la riqueza que se produce socialmente. Y ahí entran todas las prácticas culturales, museos, teatros, centros autogestionados, centros cívicos, etcétera, etcétera, ¿no? El tema es qué tipo de norma de regulación se produce ahí, ¿no? Bueno, pues desde esa perspectiva es un poco desde la que voy a hablar, ¿no? Entender la autogestión, este título que me queda muy grande, ¿no? Esta visión actualizada de la autogestión y la cultura en el siglo XXI, es desde esta perspectiva que la quiero tratar, ¿no? Lo voy a hacer, eso sí, voy a ir combinando debido al, bueno, pues no tanto al perfil que tengo, sino a dónde he aprendido,
¿no? Tanto he aprendido en la universidad y también he aprendido, y de hecho a veces pienso que más, en la red de la que formo parte, ¿no? De la Fundación de los Comunes, donde hay espacios como la Casa Invisible de Málaga, o Traficantes Desnudos en Madrid, o Catacrac en Pamplona, o la Ateneu Candela de Tarrasa, ¿no? Que son espacios vivos de gestión colectiva, y a veces ese tipo de práctica, estar implicado en ese tipo de práctica, a veces me ha enseñado más que ciertos manuales de ciencia política, pero creo que el conocimiento combinado, ¿no? De lo que se supone es conocimiento experto, o que se entiende como un conocimiento con más autoridad, porque se ha sistematizado y de alguna manera tiene ese carácter científico, es más que desdeñarlo, creo que es mejor combinarlo con el conocimiento práctico, ¿no? Y esa es un poco la apuesta que yo he hecho personalmente y con el resto de gente de la Hidra. Voy a hacerlo desde ahí, combinando ese tipo de conocimientos, o sea, por decirlo fácil, saldrán algunas prácticas y saldrán algunos libros, ¿no? No me extendré mucho en los libros como una forma de... en fin, ¿no? Los libros no son para cogerlos como un ladrillo autoritario, los libros son para saber quién lo ha dicho y en qué momento lo ha dicho y por qué tiene interés político en lo que se ha dicho. Y es en esa medida que voy a citar algunas fuentes y alguna gente así como más o menos interesante desde mi perspectiva. Y esa visión actualizada de la autogestión y la cultura del siglo XXI quiero plantearla con 3 preguntas. Estas 3 que tenéis aquí, sí. Son 3 preguntas que yo creo que, no sé si son los... No me considero para nada una especie como de comisario de la autogestión o algo parecido, pero desde mi punto de vista y desde la práctica que tenemos en la IDA y la Fundación de los Comunes, creo que son preguntas pertinentes. Igual hay más, seguro. El tiempo que tengo no voy a tener tiempo de más, pero yo creo que son preguntas pertinentes. Como veis aquí, ¿no? La primera es sobre si la autogestión... Voy a tender más a hablar de gestión colectiva o gestión comunitaria, básicamente porque la autogestión no tiene sujeto, ¿no? Autogestión no tiene sujeto, gestión comunitaria sí tiene un sujeto, que es la comunidad, ¿no? Si la gestión comunitaria o la autogestión es un método o es una institución, a menudo tendemos a hablar de que la autogestión y la gestión comunitaria se relaciona con las instituciones, ¿no? Parecería que es una forma de hacer las cosas alternativa o diferente que se puede implementar en la práctica institucional, que es la del Estado, ¿no? Creo que ahí tenemos un problema al no pensar que las instituciones son de muchos tipos y que de las que solemos hablar de manera normalizada como instituciones son las instituciones estatales, ¿no? Son instituciones estatales. Hay instituciones comunitarias, instituciones cooperativas y que tienen un recorrido histórico incluso mayor que el Estado, que la forma Estado. La segunda sería sobre si la gestión comunitaria es un problema o es una solución. Es curioso, si miráis la historia de cualquier territorio, la autogestión y la gestión comunitaria aparece como titular en los momentos de crisis. Siempre que hay crisis, la gestión colectiva, comunitaria y autogestión aparecen como algo en lo que las instituciones estatales o culturales deben relacionarse con, ¿no? Parecería que la autogestión y la gestión comunitaria es una solución a los periodos de crisis, ¿no? La tercera, y esta, en fin, esta no la vamos a resolver, yo creo que nunca, pero siempre está bien planteársela de nuevo, es si la gestión comunitaria plantea un derecho, nuevas normas, nuevas reglas, una nueva forma de organizar social y económicamente los recursos comunes a través de nuevos reglamentos, o es una práctica autónoma, en la medida en que no quiere saber nada del derecho, en la medida en que no quiere saber nada de lo jurídico, en la medida en que no quiere estabilizar ni producir normas pétreas que vayan reproduciéndose, no quiere producir ley. Vale, este es el guión. Me he puesto muy solemne explicándolo, pero bueno. Creo que es honesto por mi parte si a cada una de estas preguntas yo respondo personalmente, ¿no? Creo que está bien plantear debates, pero también plantear una posición, más que nada para que, si luego tiene interés, pues podamos continuar con ello y ya sepáis un poco mi posición. Por tanto, si esto fuera un test, yo a la pregunta 1 diría que es una institución, a la pregunta 2 diría que es un problema y a la pregunta 3 diría que es un derecho, ¿no? Pero no tenemos por qué estar de acuerdo y si no estamos de acuerdo, además, mejor, será más divertido. Para ir ilustrando esto, cada una de estas secciones, se me ha ocurrido que podía utilizar una visión del siglo XX de la autogestión o de la gestión comunitaria. Ya que vamos a hablar del siglo XXI, pues he cogido algunos fragmentos de esta película de 1934, de King Vidor, que es no sé si lo conocéis, un director de cine muy curioso, porque hizo esta película
el pan nuestro de cada día, Our Daily Bread, que es una especie como de manifiesto de defensa de la gestión colectiva comunitaria, pero también hizo otra película, tiempo más tarde, que es El manantial, que, si algunos sabréis, es un libro de Ayn Rand, una anarcocapitalista muy conocida en Estados Unidos, que es todo lo contrario, es la defensa de la libertad individual y del sujeto creativo en contra de la comunidad, ¿no? Eso hace bastante peculiar a King Vidor. Pero bueno, voy a poner secuencias de esta película. El pan nuestro de cada día es una película del 1974, con un corte y una estética propio de la época, pero que creo que sitúa algunos temas de manera, no sé si cándida, pero muy directa, muy honesta también. Muchos de los temas que quiero comentar. Bien, empiezo. Respecto a método e institución. Precisamente, como decía en esta película, en El pan nuestro de cada día, que es una película donde una pareja, John y Martha Sims, después de la Gran Depresión, en los años, ¿no?, el crack del 29, etc., deciden irse a una granja, a una zona rural, para gestionar ese espacio, autogestionarlo directamente, ¿no? Y hacen como una llamada a diferentes personas con diferentes destrezas, ¿no? En fin, albañiles, cazadores, etcétera, para que se reúnan con ellos. Y el momento que vamos a ver ahora, que creo que entra directo sobre esta cuestión del método o institución, es la asamblea fundacional de ese espacio. Es cuando, ¿no?, acaban de llegar, están todos allí, después de la crisis, están reunidos en la granja, y es la asamblea fundacional. La asamblea fundacional, como muchos y muchas sabréis, pues se habla de cómo va a funcionar la asamblea, ¿no? En cualquier asamblea fundacional se habla de cómo nos vamos a gobernar, cómo nos vamos a gobernar. Y esta asamblea que aparece en El pan nuestro de cada día, insisto, película del 1974, funciona tal que así. Mr. Chairman and friends, what form of government are we going to have? Well, whatever most of the crowd wants. Then I suggest, my friends, that we bind ourselves together in sacred covenant and establish an immortal democracy. But that kind of talk that got us here in the first place. No, we must have a socialistic form of government. The government must control everything, including the profit. Wait a minute. Let me talk. I don't even know what those words mean, them fellas been talking. All I know is we got a big job here, and we need a big boss. And Jan Sims is fella for boss. Sims for boss! Hip, hip, Bueno, creo que nos damos cuenta de hasta qué punto el debate no ha avanzado mucho. Esto es 1934, estamos en 2018 y sigue habiendo debate respecto a qué forma de gobernar los recursos comunes tenemos, ¿no? Primero aparece, me hace mucha gracia el primer personaje, aparece un primer personaje diciendo que lo que necesitamos es un pacto sagrado, ¿no?, una democracia inmortal. Eso es el imperio de la ley. Es el imperio de la ley, es decir, no son los sujetos los que van a gobernar los espacios. Son las leyes que nos damos las que vamos a tener que ir reproduciendo y, en algún caso, en otra asamblea constituyente, cambiarlas, ¿no? Es el imperio de la ley. Digamos, es el discurso más rusoniano, el pacto social sagrado que vamos a producir de forma, digamos, más o menos estática, ¿no? Luego, el John Sims, en un alarde populista, dice que sea la comunidad quien decida, el pueblo, ¿no?, que sea el pueblo quien decida, ¿no?, lo cual no es una solución, sino más bien es una actitud, ¿no?, que sea el pueblo el que decida. Y luego aparece esta idea del Estado socialista que centraliza y distribuye, ¿no?, que es el personaje así como más serio y que da la impresión de ser el más aburrido, ¿no? Es el Estado el que centraliza y el que tiene que llevar a cabo. Y lo curioso es que en parte gana John Sims, ¿no?, cuando aparece la última persona, que es el pueblo. Daos cuenta que dice, yo no soy un experto, no sé de qué habláis, eso es el pueblo, ¿no? Esa es la imagen, digamos, más probablemente desgastada, pero todavía con cierto éxito del pueblo, ¿no? Aquel que no sabe, aquel que no es el experto, aquel que no tiene autoridad para hablar. Y dice, yo creo que tenemos mucho trabajo y necesitamos un gran líder, ¿no? Al final gana el populismo. Y aquí hay una derivada, este gran líder, que también creo que ocurre bastante y que tiene que ver mucho con los procesos de crisis, que es que frente a los problemas colectivos lo que necesitamos es un emprendedor que lidere este espacio y que lleve a cabo y que responda a esa necesidad, ¿no? Estado, pueblo,
líder o emprendedor. Creo que no nos hemos movido mucho de ese debate, ¿no? Este debate, pero actualizado o con unos problemas más concretos, es el que ha aparecido en el momento de crisis cuando se plantea esta pregunta, ¿no? ¿Cómo gestionamos los bienes comunes para que sean sostenibles? Sobre todo, inicialmente aparece, y hay todo, ¿no?, un debate que, sobre todo en Latinoamérica, tiene que ver con los recursos naturales. ¿Qué hacemos con el agua, la energía, la tierra, cuando esta ha sido, a través de políticas extractivistas y a partir de oligopolios privados, ha sido devastada y ha sido negada al pueblo, ¿no? Y aparece todo un debate respecto a cuáles son las formas más eficaces, más eficientes, más justas, más distributivas de gestionar los recursos comunes, ¿no? Por ilustrar este debate, que se podría ilustrar de muchas maneras, he traído estos dos autores, un autor y una autora, Garrett Hardin y Elinor Ostrom, que creo lo sitúan bastante bien. Garrett Hardin, curiosamente, un ecologista, por lo menos con cierto discurso ecologista, en los 70 escribió este texto, La tragedia de los comunes, un texto que no es tanto Garrett Hardin escribiendo esto, sino que era una mentalidad de la época, en la que básicamente viene a decir, entre otras muchas cosas, que hay recursos, como pueden ser los recursos naturales, o los recursos como los fondos oceánicos, o el ecosistema, el medio ambiente, el agua, la tierra, que debido a cómo funcionamos los seres humanos, tienen que ser gestionados por entidades que estén por encima de los sujetos practicantes, ¿no? El Estado o el mercado. Garrett Hardin ponía como ejemplo un pastizal en el que toda una serie de pastores lo utilizan, ¿no?, evidentemente para alimentar a sus reses y para poder sobrevivir, y que en ese pastizal, si cada una de las personas que están allí lo quiere utilizar, lo que va a ocurrir es algo parecido a una guerra civil. Todos van a querer maximizar sus beneficios y van a acabar erosionando el recurso natural, ¿no? El pastizal va a acabar siendo inútil, improductivo, debido a, digamos, la actitud egoísta, ¿no?, y de búsqueda de maximización del beneficio de cada uno y cada una, ¿no? Y este discurso, necesitamos una autoridad que gestione las pasiones animales de cada uno de los que estamos intentando gestionar un recurso, como puede ser un pastizal, o el agua, o la tierra, o un equipamiento, y que para ello necesitamos un ente que esté por encima de ellos, con poder delegado democráticamente, si queréis, no tiene que ser un ente autoritario, ha sido un discurso que ha permanecido y que, sobre todo, en los momentos de crisis, insisto, ha vuelto a situarse, ¿no? Elinor Ostrom, politóloga americana, que escribió este libro, El gobierno de los bienes comunes, no respondió con un debate teórico sobre cómo es mejor gestionar los fondos marinos o los ecosistemas o un pastizal. Lo que hizo fue un trabajo, yo creo que maravilloso, sobre todo no solo por el carácter, digamos, empírico y científico que tiene, sino por lo vocacional que tiene, y es básicamente mostrar que había comunidades a lo largo de todo el mundo que estaban gestionando recursos naturales sin Estado, sin mercado, y que lo hacían de forma eficiente y que habían perdurado durante décadas y décadas. Acuíferos, presas, montes, etcétera, que existían, que siguen existiendo y que sin necesidad de una autoridad estatal ni de una autoridad privada o mercantil eran capaces de gestionar esos recursos. De esa manera aparece de nuevo 2009, Elinor Ostrom recibe el Premio Nobel de Economía, ¿no? La economía está que no sabe qué hacer y dicen, hostia, aquí tenemos a una persona que está hablando de que la gestión comunitaria es eficaz y eficiente y que no se mueve en el binomio Estado y mercado, ¿no? Aparece de nuevo esta idea de la gestión comunitaria de los recursos como una forma eficiente y eficaz para que esos recursos no se erosionen y para que puedan alimentar e incluso reproducirse social y naturalmente esos recursos gracias a la acción de todo ese sujeto colectivo que es la comunidad, ¿no? Esto, por ejemplo, se trasladó, pues, por ejemplo, también a toda la cuestión de la cultura libre, ¿no? Si pensamos en el código abierto, Richard Stallman, el copyleft, toda esta cuestión del software libre, que de alguna manera reverberaba también en esta idea, o toda la crítica, que también, pues, por ejemplo, la lucha del agua, ¿no?, en Cochabamba, toda la crítica a las formas de no solo organizar desde grandes oligopolios la extracción de agua y la provisión de agua por el Estado, sino también de destruir las comunidades, ¿no?, nativas que estaban gestionando el agua colectivamente, ¿no? Es un debate, digamos, que va más allá de, como decía antes, de la propia literatura que pudo producir Ostrom o la crítica que le hizo a Garrett Hardin, ¿no?
Una de las particularidades de Elinor Ostrom, que era politóloga, es que, además de hacer ese trabajo empírico, ¿no?, de ver esas presas, acuíferos, etc., es que intentó en un trabajo durante 20 años de ver cuáles eran los patrones de diseño de esas prácticas vivas. ¿Qué hacía que esas prácticas de gestión comunitaria de recursos naturales que existían alrededor de todo el mundo fueran eficientes, ¿no? Estos principios de diseño, así los llamaba Ostrom, que murió hace unos 3 años, en realidad, si los veis, ¿no?, límites claramente definidos de quién es la comunidad y cuáles son las terceras personas no involucradas, las reglas de uso y disfrute de los recursos comunes adaptadas a las condiciones locales, es decir, puede haber ciertos elementos de replicabilidad, pero las condiciones locales importan y mucho, los legados históricos, las culturas locales, las condiciones territoriales, medioambientales, eso importa. No es posible coger un método, ¿no?, de gestión comunitaria y trasladar a otro lugar, ¿no? Tiene que ver con formas que han sedimentado social, territorialmente, culturalmente en ese contexto local, ¿no? Esto es imprescindible. Las instituciones son eso, no son otra cosa, ¿no? Son una serie de normas, reglamentos de producción social respecto a cómo gestionamos algo, pero que tienen que ver con la cultura, la dimensión cultural, social de lo local. El tercero, ¿no?, acuerdos colectivos que permitan participar a los usuarios en los procesos de decisión. Esto es la democracia deliberativa, ¿no?, poder decidir cómo nos gobernamos. No hay alguien que decida por nosotros. Sí que hay unas normas, pero esas normas tienen que ser, ¿no?, decididas entre todos y todas. El control efectivo por parte de controladores que sean parte de... Uy, esto está mal redactado, mano. El control efectivo por parte de controladores que sean parte o que la comunidad pueda pedir responsabilidades, de forma maliciosa podría decir la policía, ¿no? Tiene que haber algún cuerpo o alguna comisión que pueda velar por esos principios, ¿no? La escala progresiva de sanciones para que los usuarios no transgredan las reglas de la comunidad, ¿no? Es decir, algún tipo de sanción para que esa comunidad pueda ser en la gestión del espacio o del recurso efectiva y eficiente, mecanismos de resolución de conflictos, formas de autogestión de la comunidad reconocida por autoridades de instancias superiores y, en el caso de grandes recursos comunes, es decir, que tienen una escala más amplia que no un pastizal, como comentaba Gareth Hardin, la organización en varios niveles con pequeñas comunidades locales en el nivel base, que es lo que Elinor Ostrom llamaba instituciones anidadas, que en realidad es una forma federativa de producir la gestión colectiva, ¿no? Lo que, entre otras cosas, relata aquí Ostrom, es decir, veo estas prácticas, intento sistematizar estos principios de diseño de la gestión colectiva. Entre otras cosas, lo que está situando aquí Elinor Ostrom no son otra que los principios de democracia directa y deliberativa en un contexto local específico, que tiene sus propias regulaciones e instituciones estatales y mercantiles. No se va a dar la autogestión o la gestión comunitaria en un espacio local sin tener que entrar en colaboración o conflicto con las formas de regulación estatales y mercantiles. Es decir, la relación institucional siempre va a existir. El tema es cómo se relaciona esa gestión colectiva con esa práctica, ¿no? Y habla de 1000 casos donde esa relación se produce de manera, digamos, más o menos colaborativa, con procesos de conflicto, pero con la capacidad de perdurar, ¿no?, esa institución comunitaria, y otras donde eso no es posible, ¿no? En general, yo por sintetizarlo, lo que está diciendo Ostrom es que la gestión comunitaria es una institución basada en un recurso gestionado por una comunidad que produce sus propias normas. Eso es una institución. No es, insisto, un método en el cual tú, o en momentos de crisis, o de un lugar a otro, puedas reproducirlo. En el proceso de investigación que hice en la universidad, en la Autónoma de Barcelona, en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, me parecía muy sorprendente que durante la crisis hubiera ciertos organismos que hasta la fecha nunca les había interesado la gestión colectiva y que en este momento les interesaba mucho. Por ejemplo, estuve entrevistando a profesores de SADE, que es una escuela de negocios de Barcelona, privada, con mucha, digamos, legitimidad o con cierta autoridad a nivel internacional, y
había un departamento que estaba muy interesado en esta cuestión de la gestión colectiva, la gestión comunitaria, la innovación social, le llamaban, y veían como, por ejemplo, todas las formas de riego indígena de Bolivia o de otros contextos les parecían interesantes para poder replicarlas, ¿no? Hay formas eficientes de gestionar los recursos comunes en contextos que han sabido, digamos, reinventarse o producir instituciones no estatales que son eficientes para ello, y es posible reproducirlas. SADE lo que estaba planteando es que hay un saber local que puede reproducirse como el que una consultoría que diseña una web para una empresa y para otra de la misma manera, ¿no? Es decir, que hay protocolos que están instalados localmente y que tienen que ver con los legados sociales, territoriales, con la cultura popular de ese contexto, y que esa forma de organización no es una institución, sino que es un método que yo puedo replicar, pues qué sé yo, en un barrio de Rubí, ¿no?, o de Barcelona, en el que hay una carencia de equipamientos y que pueden gestionarse comunitariamente, ¿no? Es convertir el saber comunitario, las prácticas institucionales, los saberes locales adaptados a un contexto determinado en una especie de saber abstracto que tú lo coges, lo vendes y lo sitúas en otro lugar, ¿no? Pensar que es un método puede llevarte a pensar que es un servicio, es un producto y son instituciones colectivas producidas localmente, ¿no? Esta sería, creo, una de las cuestiones a tener en cuenta. Por poner un caso concreto, en Barcelona, un caso emblemático de institución de lo común, así se llaman a sí mismos, institución de lo común, es Can Batlló, ¿no? Es un, bueno, en fin, Can Batlló es un recinto fabril del barrio de Sants, en particular de la Bordeta, barrio de tradición obrera, un recinto fabril de 9.000 hectáreas, donde durante los 50, 60, 70, un tercio del barrio trabajaba en este complejo industrial textil. En fin, viene la crisis industrial, se cooperativiza la fábrica, luego vienen los 80, el ayuntamiento intenta negociar con la propiedad para que se produzcan equipamientos de proximidad, centros cívicos y tal, pero esta eterna promesa en el barrio de que el Estado y el mercado se van a poner de acuerdo para ofrecer servicios sociales nunca llega, ¿no? Lo que ocurre en Can Batlló es que las entidades vecinales, en Sants se disputa con gracia ser el barrio de Barcelona con más densidad, con más tejido asociativo. Es una batalla épica y eterna entre Sants y Gracia, pero en cualquier caso sí que hay mucho tejido asociativo, mucho tejido vecinal, etcétera, y más, digamos, con esta última oleada, ¿no?, del 15M, pues se volvieron a situar algunas asambleas de barrio, etcétera. Lo que ocurrió en Can Batlló es que los vecinos y vecinas, hartas de que Estado y mercado no llegaron a un acuerdo para darles espacios, centros cívicos, etcétera, en este recinto fabril que evidentemente ya no funcionaba desde hacía décadas, lo que hicieron fue entrar directamente en el espacio, ¿no? Creo que no es muy gracioso, es muy hábil políticamente cómo se hizo esto. Se puso en marcha, esto fue el 2011, un año antes del 2011 se puso en marcha lo que se llamó el Tic-Tac Can Batlló, o como lo llamaban ellos, un proceso de ocupación inversa. Un proceso de ocupación inversa. De ocupación inversa porque era inversa, bueno, era ocupación, pero era inversa porque ellos avisaron al ayuntamiento de que lo iban a ocupar, ¿no? Dijeron, en un año vamos a ocupar este recinto. Tenéis un año para cumplir la promesa. Si no la cumplís, entramos en el recinto. Tic-tac, Can Batlló, pues es el reloj que va a marcha atrás y que cuando llega la fecha entran. Esto se lo encontró durante la legislatura de Trias, de Convergència i Unió. Antes de Ada Colau estaba Trias, de Convergència i Unió gobernando en Barcelona, se lo encontró como una patata caliente Trias y lo que hizo fue ceder el espacio, ¿no? Una vez ya los vecinos estaban dentro, hizo una concesión y cedió el espacio, ¿no? Cuando Trias cede este espacio, empieza a marcar pecho y a decir que efectivamente él está con la gestión colectiva, con la gestión comunitaria, y que Can Batlló es una posible forma, ¿no?, de gestionar espacios de proximidad en los momentos de crisis. Lo que insiste todo el rato Can Batlló es que eso es una institución del común y en esa medida es cómo debe funcionar ese espacio. Incluso, que esto es un tema creo importante cuando se sitúan espacios autogestionados, en este caso no es todo el recinto de las 9.000 hectáreas, es una de las naves, la nave 11 de Can Batlló. Cuando se sitúa un espacio de este tipo, y aquí hay un debate profundo sobre ello, lo que hace Can Batlló desde el primer momento es intentar que eso produzca un reglamento a nivel municipal, ¿no? Nosotros vamos a entrar en este espacio
Vamos a gestionar colectivamente este espacio, queremos una concesión por parte del distrito, pero también queremos que esto produzca norma a nivel metropolitano. No queremos que sea una batalla localista, hiperlocalista, en el cual nosotros ganamos este pedazo de tierra y esta memoria, ¿no?, una memoria cooperativista, trabajadora, ¿no?, del espacio de fábrica, sino que además queremos que esto repercuta en un debate a nivel de ciudad, ¿no? No solo queremos una concesión, si queréis, lo digo así para que se me entienda, para nuestro chiringuito, que sería legítimo y que no pasaría nada, sino que queremos producir un debate respecto a cómo se van a gestionar colectivamente este tipo de equipamientos y qué garantías, también en términos de dinero, van a tener estos espacios y cómo van a funcionar, ¿no? Por tanto, no queremos ser una solución al proceso de crisis, sino queremos problematizar las formas en las cuales el Estado y el mercado se han organizado para producir este tipo de servicios de proximidad, como pueden ser centros cívicos, centros culturales, etcétera, etcétera. Porque a nadie se le escapa que todo ese tejido, no solo en Barcelona, ha sido un espacio donde grandes empresas de servicios y culturales han tenido su principal negocio. Esto nos lleva al siguiente debate, el de si la gestión comunitaria es un problema o es una solución. Os pongo un fragmentito, otra vez, de la película El pan nuestro de cada día, de Kim Vidor, que en el fondo es un poco una estampa, no tiene tanto contenido como el anterior, pero que me sirve también para introducir el tema, ¿no? Este es un momento donde la granja necesita provisión de agua y los propios comuneros y comuneras, bueno, sobre todo comuneros, son los que hacen el canal hasta un lago, ¿no?, que hay cerca de la granja, y construyen el sistema de provisión de agua, ¿no? Ni el Estado ni el mercado entra en este servicio que recibe la granja. Es el trabajo cooperativizado, ¿no?, la fuerza de trabajo de masa, la que produce de manera coordinada esta solución, ¿no? Y de nuevo tenemos ahí como este planteamiento, ¿no? Nos hemos encontrado que, por ejemplo, en momentos de austeridad, pero que ya existían, por ejemplo, las fiestas de los barrios en Gracia, en Sants, en Sant Andreu, también ha ocurrido, las fiestas populares de los barrios tienen una parte, durante mucho tiempo tuvieron una parte que era autogestionada, ¿no?, que el propio asociación de vecinos y vecinas gestionaba lo que era, digamos, la fiesta popular a la vez que se hacía, digamos, la más institucionalizada. Incluso hasta unos niveles bastante bestias, ¿no? Hay una fecha en Nou Barris que es de las más importantes dentro de las fiestas que se hacen en ese barrio de Barcelona, ¿no? Barrio, digamos, bueno, el barrio más azotado por la crisis y con la renta más baja, etcétera, ¿no?, y con la segregación social, es decir, donde vive la gente con menos recursos. Hay una fiesta popular en Nou Barris que se llama la Prospe Beach, que básicamente se trata de pillar un trozo del barrio y convertirlo en una playa, ¿no?, donde se instalan camiones de arena, la gente monta sus pistas de waterpolo, se pone agua y es la fiesta más bestia de Nou Barris desde hace bastantes años, ¿no? Y esa fiesta efectivamente nace de las propias asociaciones. Montan, ¿no?, la fiesta popular y montan la Prospe Beach, y hubo todo un debate respecto a si esas fiestas tenían que tener más o menos presencia en el momento de crisis debido a que no se podían sufragar las fiestas oficiales, ¿no? Y eso puso en tensión al propio espacio, ¿no? ¿La Prospe Beach va a ser la fiesta oficial de Nou Barris? Evidentemente se puede leer como una conquista. Tenemos una fiesta popular, producida desde, además intergeneracional, producida por la gente de Nou Barris, y que es la fiesta que ahora va a recibir más atención por parte del ayuntamiento y que es la que oficiosamente va a estar en el calendario, o queremos seguir siendo, digamos, la fiesta alternativa, ¿no?, aquella que no está en una programación off, fuera del circuito institucional, ¿no? Esto sitúa otra vez esta cuestión de si acaso la gestión comunitaria y colectivizada se plantea como una pequeña solución a momentos en los que el heraldo público no puede cubrir esa parte de fiesta popular oficial, o si en el fondo esa institución, que al final es lo que importa, cómo se gestiona ese recurso, es colectivamente
es de manera distribuida, las decisiones no se atomizan, elegimos cuáles son los, digamos, los perfiles liberados, quién va a cobrar, quién no va a cobrar. Discutir todo eso es al fin y al cabo lo que uno quiere que entre dentro de la propia institución estatal, ¿no? Entiendo. Lo que eligió Prospevich pues fue esta, y sigue habiendo debates, porque evidentemente al ser un espacio como ese, pues hay miradas más libertarias, hay miradas más reformistas, hay miradas, digamos, que entienden que puede ser una forma de instituir algo popular, y eso sigue un debate abierto. Pero hay esta cuestión de fondo. ¿Qué queríamos cuando hicimos esta fiesta autogestionada? ¿Que fuera la fiesta alternativa o que fuera una institución que problematizara la forma de organizar las fiestas entre el Estado y el mercado, ¿no? Se eligió, digamos, esta segunda opción, o por lo menos hasta ahora esta ha sido un poco la cuestión, ¿no? Encontramos otros espacios, he puesto uno de Madrid y uno de Barcelona, que son solares que debido a la crisis se quedan sin uso, sin la inversión pública y privada, donde de nuevo se entra en este escenario, ¿no? El Campo Cebada en el barrio de la Latina, o Germanetas, que es un solar bastante grande en la Esquerra de l'Eixample, un espacio más o menos céntrico de Barcelona, un solar urbano, que debido a la falta de inversión, a no cumplir la promesa de hacer una serie de equipamientos en uno y otro contexto, se ocupa ese espacio y se gestiona colectivamente, ¿no? Campo Cebada tuvo toda serie de debates, de problemas, también porque, en fin, no sé si conocéis un poco la historia, pero viene de La Noche en Blanco, y La Noche en Blanco se produce en un festival de Madrid, entonces Basurama y otros colectivos ocupan el espacio, y hubo todo un debate, ¿no? Respecto a si eso era un uso de gallardón de la gestión colectivizada, y era una trampa, no sé cuántos, y que evidentemente había toda la razón para hacer ese tipo de debate en ese momento. Y Germanetas se comporta de una manera muy similar, viene de una asamblea del 15M que consigue tejerse con la asociación de vecinos de la l'Eixample Esquerra, que digamos era generacionalmente ya era gente de otra época, ¿no? Y de repente se produce algo que en Barcelona cuesta mucho de ver, que es que se tejen intergeneracionalmente nuevas movilizaciones, nuevas asambleas con gente más joven, tal no sé qué, y asociaciones de vecinos, ¿no? Más asentadas en el barrio y que son, digamos, el interlocutor directo en el distrito, ¿no? Y de repente eso se ocurre en Germanetas, que se junta esa doble generación, esas dos generaciones o más, y gestionan el espacio. Y lo que se hace en Germanetas es intentar institucionalizar el espacio, ¿no? El ayuntamiento pone en marcha un programa que se llama el Pla Buits, el Plan Vacíos Urbanos, y lo que hace es que toda una serie de espacios vacíos debidos a la falta de inversión público y privada y que están gestionados colectivamente, pues que puedan entrar en relación con el ayuntamiento, que les cede, porque son de titularidad municipal, temporalmente esos espacios, ¿no? De nuevo, otra vez entra aquí el debate, ¿no? ¿Somos la solución a la crisis o estábamos problematizando las formas de gobernar los entornos, digamos, además en este caso urbanos, que están en desuso, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Que haya contextos dentro de la ciudad, trozos de territorio dentro de la ciudad, una ciudad tanto Madrid como Barcelona, en fin, no son las únicas, pero sumamente mercantilizada, donde el precio del suelo es la gran batalla, donde el territorio se ha convertido en un activo financiero, donde la vivienda, y ya no os digo espacios verdes o espacios de colectivización, son absolutamente escasos y vendidos? ¿Qué queríamos? ¿Que durante el proceso de crisis poder ocupar estos espacios y mostrar una forma alternativa de manejarlos? ¿O lo que queríamos es que estos espacios estuvieran institucionalizados estatalmente en la medida en que tienen autonomía para ser gestionados colectivamente? Que yo creo que es aquí donde está el debate de fondo, ¿no? ¿Queremos nuevo derecho? ¿Queremos producir nuevo derecho? ¿Queremos que se reconozca la propiedad colectiva del suelo en la ciudad? Yo creo que este es el, por lo menos digo, en el contexto en el que de alguna manera nos hemos batallado políticamente por la gestión comunitaria en Barcelona y otros contextos, tiene que ver particularmente con esto. ¿Se reconocen los derechos de uso del suelo o van a ser todos derechos de propiedad del suelo? ¿No? A mí no me importaría que hubiera un Estado que reconociera que existen los derechos de uso del territorio, la gestión colectiva y la deliberación para formar parte de ese espacio, los contenidos y lo que se produce ahí. Porque eso quiere decir que al Estado le quedan 2 días, ¿no? La gestión comunitaria, desde mi punto de vista, es una problematización a que el Estado es la solución. La gestión comunitaria lo que hace es problematizar que se estatalice el territorio, se mercantilice el territorio. La gestión comunitaria es un problema.
Es un problema. Pone un problema sobre la mesa. No pone una solución a la crisis, pone un problema. El problema de cómo se organiza social y políticamente la gestión de los recursos colectivos. Cuando tú tienes a Estado y mercado que de forma hegemónica te dicen que Germanetas es un activo financiero en el cual, debido a la crisis y a la burbuja inmobiliaria, hay que ponerlo en gestión colectiva hasta que vuelva a estar valorizado mercantilmente, tú lo que dices es, yo problematizo esta idea de que el valor de este espacio sea valor de cambio. Lo que yo quiero es que el valor de este espacio sea su valor de uso. Lo que quiero defender estatalmente es que se reconozcan los derechos de uso y no los derechos de propiedad, ¿no? Evidentemente, este es un debate, ya que vengo de la academia, tengo que poner libros, este es un debate histórico, un debate recurrente, un debate que tiene su auge, evidentemente, en la discusión, en fin, entre anarquistas y marxistas, bien conocida, desde la Comuna de París a muchas otras, y he traído esta referencia, el apoyo mutuo de Kropotkin, porque la tesis de Kropotkin no tiene fisuras, ¿no? La tesis de Kropotkin es nítida. Lo que dice Kropotkin es que el apoyo mutuo y el mutualismo es algo que ha perseverado históricamente y que es el factor de evolución y progreso del ser humano. No es la competencia y que quien dice eso ha leído mal a Darwin. Porque, curiosamente, en este libro lo que hace Kropotkin es una defensa a ultranza de Darwin, pero no del darwinismo, ¿no? Del darwinismo social, digamos. Un debate, digamos, más o menos actualizado respecto a esta idea, instituciones que problematizan la organización social de los recursos colectivos por parte del Estado y del mercado y que lo que exige son derechos de uso y no de propiedad, es el libro de Lo común de Laval y Dardot, este que está aquí en medio, que, digamos, tiene una lectura libertaria de lo que sería el derecho, ¿no? Una lectura libertaria del derecho. Una historia libertaria del derecho, que a mí me parece muy interesante porque ya que decimos que hay instituciones comunitarias y colectivas, ya que decimos que puede haber norma producida a través de los derechos de uso, a lo mejor hay una historia de los derechos de uso, a lo mejor hay una historia de los derechos de uso. No el derecho estatal, sino una historia de los derechos de uso, ¿no? Pensemos en la economía social y solidaria o en el cooperativismo, ¿no? En Barcelona ahora, por ejemplo, se están poniendo en marcha toda una serie de cláusulas en los contratos o en las concesiones de equipamientos que aplican el derecho de la economía social y solidaria. Cogen el derecho del cooperativismo y lo aplican al derecho estatal, ¿no? Hay todo un debate respecto si eso es reformista, revolucionario o qué es. Pero lo que es evidente ahora mismo es que ya no puedes hacer concesiones de ciertos suministros o de ciertos equipamientos. Bueno, de algunos sí, de los más tochos, difícil que haya cláusulas medioambientales o de proximidad o de intercooperación que vienen de la economía social y solidaria. Pero en otros, el debate respecto a cómo el derecho estatal lo que tiene que hacer es aplicar el derecho del cooperativismo, ¿no? Es creo un debate bastante ganado, ¿no? Y aquí vendría, ¿no?, toda esta cuestión de si acaso el Estado está siendo cuestionado desde dentro o está cooptando esa forma de organizarse que es disidente en la medida en que problematiza, pero a la vez quiere instituirse, quiere producir sus normas, ¿no? Yo insisto, si espacios como Germanetas, este que os enseñaba ahora, u otros tantos como pueden ser, antes lo comentamos con algunos compañeros, ¿no?, espacios ocupados en el centro urbano de Barcelona, espacios ocupados en el centro urbano, espacios autogestionarios en el centro urbano de Barcelona, pueden apelar a los derechos de uso, a la propiedad colectiva de los servicios. Creo que el problema ya no es tanto en qué lugar de la ciudad estás intentando colectivizar ese recurso, porque evidentemente Can Batlló en parte tiene la batalla ganada porque está en una zona donde el precio del suelo es menor y donde el combate por la especulación sobre ese trozo de territorio es menor, pero tú ponte a colectivizar un recurso en Barcelona, en el centro urbano de la ciudad, ¿no?, como ha ocurrido tantas veces. Antes lo comentábamos, ¿no?, el espacio Rimaya en el Raval, un centro ocupado histórico, que además ha tenido, bueno, tuvo diferentes momentos y diferentes espacios debido a esta idea de frente a un desalojo, otra ocupación, y siempre se movía en el territorio del centro urbano del Raval. A la vez que se estaban cediendo espacios en la periferia, se estaba
judicializando y la respuesta a la gestión colectiva de estos espacios, equipamientos en el centro de la ciudad era la policía, ¿no? Allí era el distrito y las concesiones y aquí era la policía. ¿Qué ocurriría si hubiera un debate respecto a esta gestión colectivizada de espacios de territorio a través de la defensa del derecho de uso de la propiedad, perdón, del derecho de uso del territorio, ¿no? Bueno, a mí me parece una cuestión, digamos, interesante. Por último, y acabo porque estoy en los 40 minutos, entro ya, que ya lo he avanzado, se nota que este es el tema que más me gusta porque llevo rato con esta cuestión, sobre el derecho a la práctica autónoma. Pongo la gestión comunitaria como un derecho o como una práctica autónoma, es decir, disidente, que lo que quiere es producir su realidad social y política, pero su relación con el Estado siempre va a ser conflictiva o de éxodo, ¿no?, de negación del papel del Estado. Y pongo una secuencia de esta película de King Vidor que os comentaba, donde está clara, por lo menos en esta película, no digo en la mentalidad del siglo XX, pero está clara que la relación con el Estado y el mercado en esta película se sitúa como algo muy conflictivo, ¿no? Estamos en un momento donde hay una subasta pública de la granja, ¿no? Hay una subasta pública de la granja y donde están ilustrados de forma muy clara el Estado y el mercado, y donde la comunidad lo que hace es intentar que no haya puja, es decir, que utilizar las leyes para burlarse del Estado e intentar coaccionar a los burgueses o la gente con dinero que está intentando pujar para llevarse esa propiedad, ¿no? Bids are now acceptable on this form. What are offered? Well, who's going to start the bidding? I'll bid one per... Hey, what's the big idea? You don't want to bid, mister. I said, who's going to start the bidding? Come on, Jen, start off the bidding. I bid $1.75. What is that? I said $1.06 bids. What is this, a joke? Why, the mortgage alone is $4,000 and the property is worth 4 times that much. I bid $1.85. This is ridiculous. $1.85 bid for this valuable farm property. This sale can't go on. Come on. You know the law, Sheriff. Receive 2 bids, property must be sold. Who told you that? State law, Article 46, Section 3. Look it up. Pretty smart, ain't you? All right. I'm bid $1.85 for this fine farm. Do I hear any other bid? The ridiculous low price of $1.85 bid for this wonderful farm. Come on, folks, bid. I gotta get more money than that for this wonderful place. Bueno, como decía, ¿no? Eso sería como un scratch del siglo XX, ¿no? Que es más serio. O sea, la coacción, digamos, hacia quien quiere pujar es más seria. Pero es interesante como esta cuestión de entrar en conflicto con Estado y mercado, con los que pujan y con el que, a través de la ley, ¿no? Hacer política con el derecho. Es decir, es que la sección no sé qué dice que y el Estado tiene que reconocer que, bueno, más allá de que la coacción es clara y el Estado no sé si se da cuenta o no, pero tiene que reconocer que efectivamente lo que se está produciendo allí en realidad está codificado en norma en lo que es la constitución de ese momento temporal y territorial concreto, ¿no? Hacer política con el derecho. Algo muy similar, si no lo mismo, es lo que ha ocurrido en Barcelona en espacios como este, ¿no? El Ateneu Harmonia. Sant Andreu, de nuevo una gran fábrica, Fabra y Coats, antiguo recinto fabril, se deslocaliza, se desorganiza, se intenta hacer un espacio creativo, etc. Y hay un espacio autogestionado dentro de ese recinto, la Ateneu Harmonia, que los propios colectivos, el tejido asociativo, quiere gestionar directamente. Sant Andreu, el distrito, abre un concurso, dice, vale, vamos a gestionarlo, abre un concurso, claro, un concurso de cesión de equipamientos en los que las formas de concesión, los indicadores, los informes, etcétera, dan ventaja a las empresas privadas. Lo que hace
El Armonía, no solo, porque hay una red, ¿no? Una red de espacios autogestionados en Barcelona, la xarxa d'espais autogestionats, ¿no? Perdón, la xarxa d'espais comunitaris, que pone en marcha esto. Lo que hace la Armonía es exactamente lo mismo que hemos visto en la secuencia de la película, ¿no? Conflicto con el Estado, ocupación del recinto, viene la policía, pero eso legitima socialmente a gente que lo que quiere es gestionar el equipamiento, no lo quieren destruir, lo quieren gestionar. Y por otro lado, negociación con el Estado, diciéndole no otra cosa, que es que en la Carta Municipal de Barcelona hay el artículo 43 que dice que tiene que haber procesos de socialización de los equipamientos si el tejido asociativo así lo demanda. La gestión cívica, que es el reglamento que defendió la Plataforma de Gestión Ciudadana, es una plataforma de diferentes espacios gestionados, algunos cedidos por el Ayuntamiento, otros autogestionados de Barcelona. La gestión cívica es un reglamento que nace a partir de este tipo de luchas. Yo me enfrento con el Estado para intentar que se reconozca la gestión colectiva y, si hace falta poner el cuerpo, se pone, ética ocupa. Yo me enfrento al Estado con la ley, con el derecho. Artículo 43 de la Carta Municipal, artículo 20 y pico de las reglas de participación, también aprobadas en pleno en Barcelona, ¿no? Legitimidad a través del conflicto, legitimidad a través del derecho. Mira, si lo tengo aquí. Efectivamente, es el artículo 34 de la Carta Municipal y el artículo 12 de las normas reguladoras de participación ciudadana, ¿no? En Nápoles ha ocurrido algo muy parecido, con un espacio que se llama El Asilo, que es un espacio de trabajadores, ¿no?, de artistas escénicos. Bueno, es un espacio sobre todo de artes escénicas y performativas, pero donde la base social y los tipos de usos que se hacen son diversos, ¿no? Pero el núcleo fuerte es este, ¿no? El Asilo es un espacio que se proclama como patrimonio ciudadano, patrimonio universal por la UNESCO, donde se quiere hacer un fórum de las culturas, como se hizo en Barcelona, y de repente el Asilo, que era un lugar que más o menos tenía un valor patrimonial, pero no excesivo interés político, se convierte en un centro muy importante para el Ayuntamiento de Nápoles. Y ese espacio estaba siendo autogestionado por estos artistas, ¿no? Evidentemente hay conflicto, pero a la vez lo que hace el Asilo de Nápoles, con toda una serie de activistas, digamos, expertos en la cuestión del derecho, que esto es algo que siempre es interesante tener cerca, es acudir de nuevo a la Carta Municipal de Nápoles y ver que hay un artículo que habla de la gestión cívica, no recuerdo cómo es en italiano, pero se habla de gestión cívica, y la posibilidad de que haya equipamientos de uso directo por parte de un tejido asociativo, o sea, sí se demanda, ¿no? Suele ocurrir que en este tipo de cartas municipales y de bases reguladoras locales hay toda una serie de fragmentos que se repiten en diferentes contextos territoriales, ¿no? Se acude a eso para hablar de que ese espacio de gestión colectiva, comunitaria, que es el asilo, puede acogerse a la ley y a la norma para poder gestionarse. Evidentemente, esto no solo tiene que ver con el asilo, abre un debate a nivel de ciudad. Abre un debate a nivel de ciudad respecto a cómo es posible no solo producir formas alternativas, sino producir nuevo derecho, ¿no? Nos encontramos, digo, en un caso muy similar en el espacio de Armonía del barrio de Sant Andreu, donde junto a otros espacios, esta es la plataforma de gestión ciudadana donde está la Armonía y otros espacios, se insiste, se reclama, se demanda que el Ayuntamiento reconozca, no solo de forma puntual debido a que hay esa demanda, sino con un reglamento se reconozca la gestión cívica, ¿no? La gestión cívica, el reglamento de la gestión cívica en Barcelona no es una forma de cooptación del Estado respecto a la gestión colectiva, es una conquista de los espacios autogestionados. Es una conquista de los espacios autogestionados. Evidentemente una conquista problemática. Ahora mismo hay otro debate respecto a la gestión cívica debido a que las empresas de provisión de servicios han pillado la copla y han entendido los indicadores de la gestión cívica y empiezan a contratar cooperativas para que gestionen los espacios, pero dirigidas por las empresas, ¿no? O sea, siempre va a haber este tipo de jugadas, es obvio, ¿no? O sea, siempre va a haber este tipo de jugadas. Si lo hace Florentino Pérez, ¿cómo no lo va a hacer una empresa de Barcelona, ¿no? Pero, como mínimo, tú tienes instalado ese debate. ¿Qué es la proximidad? ¿Qué es la territorialidad? ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Qué es la economía de la cultura en un espacio de gestión colectiva? ¿Por qué una empresa que se dedica a proveer servicios, no tanto porque sea empresa, sino porque no está conectada con el territorio, con el tejido social y local, debe gestionar ese equipamiento? Este es el debate, ¿no? Este es el debate. Ese es el debate respecto a y en realidad
hecho de que tú no estás planteando solo una alternativa, sino que tú tienes otra visión de cómo se organizan los recursos. Es otra visión, es un debate político respecto a cómo se organizan los recursos. Si ese debate lo puedes tener en base a derechos y normas conquistadas, yo creo que como mínimo te aseguras que el tipo de autoridad con la que juegas es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor. En realidad es algo que creo que ha tenido como cierta, en estos últimos años, aunque como veis en algunos casos viene de muy atrás, ha tenido como cierta presencia en los espacios de gestión colectiva y comunitaria, hacer política con el derecho, pero que viene, ¿no? Hay un montón de tejido asociativo y colectivo que ha hecho política con los derechos humanos, ¿no? Con todo el debate que hay respecto a los derechos humanos, ¿no? Pero se me ocurre, por ejemplo, en Barcelona, el espacio Iridia, ¿no? No defiende los derechos humanos, pero sí que los usa como forma de atizar al Estado con el derecho, ¿no? Tú dijiste, ¿no?, que se debía hacer esto y no lo estás cumpliendo. No me acojo a una idea, digamos, discrecional, lo que se nos ha ocurrido de forma espontánea, sino a ciertas conquistas que están dentro de esas cartas municipales, dentro de esos reglamentos que se están, digamos, ignorando, ¿no? Por último, y acabo con esto, este debate se extiende ahora mismo en Barcelona, incluso, y aquí esto no sé si suele ocurrir, pero el ayuntamiento, pese a habido este cambio, ¿no? Ya sabéis, Barcelona en Comú, Ada Colau, etc., el ayuntamiento sigue estando a la retaguardia de lo que vienen siendo las prácticas de demanda de nuevos equipamientos, y yo creo que los dos más emblemáticos ahora mismo son estos dos, ¿no? El Teatre Arnau del Paral·lel y el Borsí en el barri Gòtic, ¿no? El Borsí es una antigua escuela de artes y oficios, la Llotja. Yo estoy muy contento porque yo durante 5 años estuve yendo a la Llotja, y es un tocho enorme, es una cosa monstruosamente enorme, y va a haber una biblioteca municipal, pero el resto del edificio, el propio tejido asociativo, ha exigido, ha demandado gestionarlo colectivamente. De nuevo, ahí está más centrado en cuestiones de artes escénicas, memoria e identidad, ¿no?, del barrio. Y de nuevo se ha puesto, ¿no?, sobre la mesa un nuevo debate respecto a todo este tipo de equipamientos que ya no son antiguos recintos fabriles, como Fabra y Coats, como Can Batlló, estos que os he enseñado, sino que son equipamientos, digamos, más o menos que tienen que ver con las artes, en el caso del Teatro Arnau, sin lugar a dudas, o las artes y oficios, etcétera, grandes equipamientos culturales, donde el tipo de tejido que tienes, en muchos casos, si bien puede ser el tejido, digamos, más o menos tradicional, vecinal del lugar, lo que te encuentras es un tejido completamente nuevo, ¿no? Un tejido asociativo, ¿no? Se han generado lazos sociales entre, en este caso, trabajadores de la cultura, entre activistas del barrio y en algunos casos también entre antiguas asociaciones del barrio, donde lo que tienes es un sujeto que te demanda la gestión de un equipamiento cultural, ¿no? Y se empuja, ¿no?, al ayuntamiento para que en contextos, digamos, de ventaja competitiva tan fuerte como puede ser el en pleno Paral·lel de la ciudad, donde podrías hacer, qué sé yo, no sé, un nuevo molino 3D, un Fab Lab de producción digital, pues las demandas del barrio no son esas. No pasa nada, puede haber Fab Labs y para espacios makers, etcétera, pero si el barrio te exige otro tipo de producción cultural y además quiere gestionar ese espacio, en el caso del Arnau, en cogestión con el ayuntamiento, porque las fuerzas, digamos, colectivas para gestionar un espacio de esas dimensiones no son tan altas, pues de alguna manera se abre el debate respecto a cómo gestionar estos grandes equipamientos, ¿no? Incluso, pasa que yo creo que esto más es una butat o un farol que otra cosa, también está habiendo todo un debate respecto a si la gestión comunitaria colectiva tiene que llevarse a otros grandes equipamientos culturales de la ciudad, como pueden ser el CCB o el MACBA, ¿no? En el último concurso del CCB se presentó una candidatura que no respetaba casi ninguna de las normas, en la medida en que no era un comisario o comisaria, sino que era un colectivo el que se presentaba al CCB. Evidentemente no pasó a semifinales, no solo por eso, sino por otras muchas formas de entender cuál iba a ser la gestión de ese espacio, que tiene un equipo funcionariado muy fuerte, no dependiente directamente de la dirección de exposiciones, ¿no? Es como si tú dices que quieres gestionar colectivamente el Reina Sofía. El Reina Sofía no lo gobierna el director o la directora, lo gobierna la capa funcionarial, básicamente, ¿no? Entonces ahí tienes todo un debate respecto a no solo cómo se organiza ese equipamiento, sino las propias competencias que hay dentro de ese equipamiento, ¿no? Ya voy cerrando.
Bueno, esto último, yo creo que respecto a la pregunta de derecho práctica autónoma, creo que lo estira todavía más, ¿no? Es decir, si la propia digamos, práctica de reivindicación, la propia, como se le dice así más o menos de forma pedante, la práctica instituyente, ¿no? El debate de cuáles son las normas que tenemos que producir aquí, si eso puede ser un debate que se articula a nivel de ciudad, dentro de los equipamientos culturales y que pueda producir un reglamento específico, ¿no? Ya no de gestión cívica, sino en este caso de gestión comunitaria o cómo se está empezando a situar, ¿no? Y ahí es una cosa donde la Hidra estamos bastante comprometidos, sobre el patrimonio ciudadano. ¿Qué significa, qué quiere decir el patrimonio ciudadano de gestión colectiva y comunitaria de equipamientos culturales en centros, insisto, en espacios, en lugares donde ya no estamos hablando de ciertas zonas industriales devastadas o ciertas, digamos, zonas periféricas en términos de valor de cambio, sino en zonas céntricas de la ciudad. Y en zonas donde se está, o por lo menos había un proyecto de inversión para producir nuevos circuitos turísticos, ¿no? Como es el Paralel o el Barri Gòtic, ¿no? Ahí tienes un debate potente en términos de economía política, ¿no? Es decir, qué hacer con aquellos espacios que tienen que ser recalificados para reproducir lo que es la economía, o se entiende la economía hegemónica de la ciudad, como el turismo, los servicios y tal. Y tú lo que estás diciendo es que ahí no vamos a montar un parque tecnológico o algo que tenga atractivo, en principio, para esa reproducción del valor de cambio del suelo, sino un espacio de gestión colectiva, ¿no? Esto es un debate que no solo tiene que ver con la cultura, evidentemente, con la gestión de un espacio de cultura, sino en cómo se produce valor y cómo se gobierna la ciudad, ¿no? Bueno, lo dejo aquí, que me he pasado 15 minutos y nada. Luego, si alguna de estas cosas tiene sentido, pues seguimos debatiéndolas y si no, pues yo atento a todo lo que digáis y me sumo a los otros debates. Gracias por la atención.